Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes, porque tenemos una historia que sinceramente me ha dejado con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Hablamos de unas declaraciones que han salido a la luz de la mismísima Demet Özdemir y que apuntan directamente a Can Yaman. Y atención porque la cosa se pone seria, al parecer, Can Yaman le mintió a Demet Özdemir sobre algo importante. Sí, han escuchado bien. ¿Qué habrá sido? ¿Por qué tanto misterio? Acompáñenme en este vídeo porque vamos a poner todos los puntos sobre las íes, a indagar en los detalles y a tratar de entender qué pudo haber pasado entre estos dos protagonistas que conquistaron corazones en todo el mundo con su química en pantalla. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, denle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos la información más jugosa y al día. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con esta historia que, como les digo, tiene todos los ingredientes para ser una telenovela en la vida real. Resulta que en una reciente entrevista, Demet Özdemir, la talentosa actriz que todos conocemos y admiramos, hizo unas declaraciones que han generado un revuelo tremendo. Fue cuestionada sobre su relación pasada con Can Yaman, esa relación que, seamos sinceros, fue objeto de miles de titulares y alimentó la fantasía de muchísimos fans. Y en medio de la conversación, de forma bastante sutil pero directa, soltó la bomba: Can Yaman me mintió sobre esto. Imaginen la escena. La periodista, estoy segura, se quedó igual de impactada que nosotros al escucharlo. No se trató de un lapsus, de una respuesta ambigua, sino de una afirmación categórica, pronunciada con la calma de quien ha reflexionado y está segura de lo que dice. Esta simple frase, cargada de implicaciones, ha abierto una caja de Pandora de especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Lo interesante de todo esto es que Demet no entró en detalles escabrosos, no se puso a enumerar mentiras específicas, pero la mera mención de que hubo una mentira, y que ella lo sabe, es suficiente para que todos nos pongamos a especular. ¿De qué podría tratarse? Pensemos un poco. Cuando hablamos de parejas de famosos, especialmente aquellas que nacen en rodajes, las presiones son enormes. Están bajo el escrutinio público constante y a veces, para mantener una imagen, para evitar problemas, o simplemente por las circunstancias de la vida, las personas pueden recurrir a pequeñas o grandes omisiones, o directamente a la mentira. La vida privada de las celebridades es un terreno fértil para la imaginación popular, y en este caso, la confesión de Demet ha sido el combustible perfecto. Podríamos estar hablando de algo relacionado con su relación en sí. Quizás Can le ocultó algo sobre sus intenciones, sobre su vida privada, o incluso sobre su relación con otras personas. Recordemos que Can Yaman es un personaje que, para bien o para mal, siempre está rodeado de atención mediática y ha tenido varios romances sonados. Su fama internacional, amplificada por su atractivo físico y su personalidad carismática, lo convierte en un imán para los rumores y las noticias. Quizás Demet descubrió algo que no se correspondía con lo que él le decía, algo que erosionó la confianza y la llevó a esta revelación. Es una posibilidad y creo que es una de las que más se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en una pareja que se forma en el ojo del huracán mediático. La autenticidad de los sentimientos se pone a prueba bajo tanta presión, y a veces la verdad se distorsiona. Otra línea de pensamiento podría ir hacia el ámbito profesional. ¿Será que Can le mintió sobre algún proyecto, sobre alguna oferta de trabajo, o sobre cómo manejaba su carrera? A veces en la industria del entretenimiento, la competencia es feroz, y los secretos profesionales son pan de cada día. Las agencias de representación, los contratos, las negociaciones, todo puede ser un terreno delicado. Quizás algo relacionado con la famosa serie que los catapultó a la fama juntos, Erkenci. Esa serie fue un fenómeno, y es posible que en el fragor de ese éxito, surgieran situaciones que requirieran cierta discreción, o quizás omisiones deliberadas. Pudo haber habido alguna situación en el set, alguna conversación, alguna decisión profesional que Can le presentó de una forma y que la realidad era otra. Quizás se trataba de oportunidades laborales que se le ofrecían a él y que él manejaba de una manera que no era del todo transparente con ella, o viceversa. Es difícil de saber sin más información, pero es una vía de exploración interesante. La ambición y la búsqueda de oportunidades en un
mercado tan competitivo pueden llevar a decisiones cuestionables. También está la posibilidad de que la mentira fuera algo más personal, algo que afectaba a Demet de manera directa en su vida o en su bienestar. Quizás Can le prometió algo y no lo cumplió, o le dio información falsa sobre su estado emocional, o sobre alguna situación que le concernía directamente. Demet es una mujer fuerte e independiente, y es natural que espere honestidad y transparencia de su pareja. Si sintió que esto le fue negado, es comprensible que lo exponga, aunque sea de forma velada. Las relaciones personales, incluso las de las estrellas de cine, se basan en la confianza mutua y en la honestidad. Cualquier quiebra en esa confianza puede tener consecuencias significativas. Imaginen la decepción de descubrir que alguien en quien confías te ha ocultado información importante o te ha engañado, por pequeña que sea la mentira. Ahora, ¿por qué Demet Özdemir esperó tanto tiempo para decir esto? O quizás no esperó, sino que simplemente se dio la oportunidad en esa entrevista. Las entrevistas son un momento clave para los actores. A veces salen cosas sin que ellos planeen que salgan, por la presión del momento, por la pregunta justa en el momento justo. Los periodistas, expertos en leer entre líneas, saben cómo sacar la información más jugosa. O quizás ella ha estado guardando esto por un tiempo y esta fue la forma que eligió para sacarlo a la luz, quizás para cerrar un ciclo, para poner un punto final a esa etapa de su vida, o para aclarar algo en su propia mente. A veces las declaraciones públicas no son solo para el público, sino también un acto de liberación personal. Podría ser que se sintiera lista para compartir esa parte de su historia, o que sintiera que era el momento adecuado para hacerlo. Lo que sí está claro es que esta declaración tiene peso. No es un rumor de Internet, no es una filtración anónima, es una actriz de renombre hablando de su expareja, otro actor con una fama global. Esto automáticamente pone a Can Yaman bajo los focos, y seguramente sus representantes o él mismo tendrán que dar alguna explicación, o al menos, hacer algún movimiento para desmentir o aclarar la situación. Si no lo hacen, el silencio también puede hablar, y en este caso podría ser un silencio que confirme las sospechas de Demet. El silencio en el mundo del espectáculo a menudo se interpreta como una admisión tácita. Y volviendo al tema de la serie que los unió, Erken Cikus. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en pantalla era innegable. Se sentía real, tangible. Esa chispa que encendió la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo. Y eso, para los fans, alimentó la esperanza de que esa conexión trascendiera la ficción. Hubo muchos rumores de romance y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, tampoco lo desmintieron categóricamente en su momento. Esa ambigüedad calculada, o quizás fruto de la espontaneidad, creó un aura de misterio alrededor de su relación, y ahora, con esta declaración de Demet, ese misterio se intensifica, añadiendo una capa de complejidad a la narrativa que habíamos construido en nuestras mentes. Podríamos estar ante un caso de lo que pasa en el set, se queda en el set, pero cuando el set es el lugar donde nace una relación mediática, las líneas se difuminan. La línea entre la vida real y la ficción se vuelve borrosa, y las expectativas del público pueden ser enormes. Si hubo una mentira y Demet la ha hecho pública, esto abre la puerta a preguntarnos qué tan profunda era esa relación, y qué tan genuina era la conexión que veíamos. ¿Fue todo parte de una estrategia, de un guión en la vida real, construido para alimentar la narrativa mediática? ¿O simplemente dos personas que se enamoraron, tuvieron sus altibajos y uno de ellos, en algún momento, no fue del todo honesto? La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es importante también recordar que las parejas famosas viven bajo una presión mediática extrema. Cada paso, cada palabra, cada foto es analizada al milímetro por la prensa y por sus seguidores. Esto puede ser agotador y puede afectar la dinámica de cualquier relación, por muy fuerte que sea. La constante atención puede generar inseguridades, malentendidos y la necesidad de protegerse. Quizás la mentira de Can, si es que la hubo, fue una forma de lidiar con esa presión, de protegerse a sí mismo, a Demet, o a la relación de la vorágine mediática, o simplemente, de protegerse de las consecuencias de una verdad que podría ser perjudicial para su imagen o su carrera. Pero como siempre decimos, la honestidad es la base de cualquier relación sana, y las omisiones, por bien intencionadas que sean, pueden erosionar la confianza. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Posiblemente en los próximos días o semanas, veamos alguna reacción por parte de Can Yaman o de su equipo.
Podrían optar por el silencio, por un comunicado oficial, o quizás por alguna entrevista evasiva donde ofrezca una versión de los hechos que intente minimizar el impacto de las palabras de Demet. Sea cual sea la reacción, estará bajo la lupa de todos sus seguidores y de la prensa. Las redes sociales ya están ardiendo con teorías y comentarios, y la expectación es máxima. Y mientras tanto nosotros como espectadores y fans, solo podemos especular y esperar, analizando cada detalle y cada movimiento de los implicados. Lo que sí es seguro es que esta noticia añade una capa más de intriga a la ya de por sí fascinante historia de estas dos estrellas turcas. Demet Özdemir, con su talento y carisma, ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, y sus palabras tienen un peso considerable en la industria. Su trayectoria profesional, marcada por papeles exitosos y una creciente popularidad, la posiciona como una voz respetada. Can Yaman, por su parte, es un ídolo para muchos, un fenómeno global cuyo atractivo trasciende las froncones. Cualquier declaración suya, o sobre él, genera un impacto masivo y es analizada con lupa por millones de personas. Creo que es fundamental recordar que a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su privacidad, y nosotros, como público, debemos ser respetuosos. Sin embargo, cuando un personaje público hace una declaración de este calibre, es natural que despierte nuestra curiosidad y nuestras ganas de saber más. Somos espectadores de sus vidas en cierta medida, y esta revelación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la importancia de la honestidad. Así que, mis queridos amigos, este es el panorama hasta ahora. Demet Özdemir ha dicho que Can Yaman le mintió sobre algo, y el misterio está servido. Nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad que surja. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué creen que se tratará esa mentira? ¿Una traición amorosa, un secreto profesional, una promesa incumplida? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a entender mejor lo que está sucediendo. ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas? ¿Cómo creen que se debería manejar una situación así? Compartan sus experiencias y reflexiones. En resumen, la revelación de Demet Özdemir sobre una supuesta mentira de Can Yaman ha encendido las redes y los medios. Aunque no tenemos los detalles exactos, la simple afirmación ha abierto un abanico de especulaciones sobre su relación pasada, sus motivaciones y la dinámica entre ambos. La falta de detalles ha permitido que la imaginación de los fans vuele alto, creando escenarios y teorías para todos los gustos. Lo único cierto es que esta declaración ha reavivado el interés en su relación y ha puesto a Can Yaman en el centro de la atención mediática una vez más. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y por su interés. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, para mantenerlos informados y entretenidos. Si les ha gustado este vídeo y la información que hemos compartido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta impactante noticia, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así se unen a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento y se aseguran de estar al día con las noticias y los chismes más interesantes del mundo del espectáculo turco e internacional. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante y hasta la próxima. Manténganse conectados.